la voluntad, la mente, las emociones, y el cuerpo es nuestra caparazón exterior. En el diseño original, el espíritu controlaba el cuerpo y el alma. Las exigencias del cuerpo y las emociones del alma estaban en un perfecto gobierno del espíritu, cuyo único propósito era adorar, glorificar a Dios. 1 Corintios 15:45 dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante. Así como hemos aprendido desde los tiempos de Adán, todo aquel que nace de mujer nace en esta naturaleza adámica, caída, pecadora, que lo único que puede reproducir en su sustancia es pecado, porque está alejada de Dios, destituida de su gloria. Pero hay algo que tenemos que entender y que es muy importante. Aún el hombre, antes del pecado y aún después de ser regenerado, sigue conservando estas tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, el orden de estos tres fue alterado. El hombre se rebeló contra Dios, dejó de amarlo y se independizó de su gobierno. En Génesis capítulo 3, versículo 5, Satanás está proponiéndole alcanzar la sabiduría, diciéndole: y seréis como Dios sabiendo. Se trataba del espíritu que rechaza a Dios. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, aludiendo al apetito del cuerpo, y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable. Esto es lo que surge en la parte emotiva del alma cuando los deseos del cuerpo se ponen de manifiesto. Y aparece el hombre que en el espíritu rechaza a Dios y que intenta satisfacer los apetitos del cuerpo y del alma. Esto es lo que finalmente ocurre. El espíritu rechaza y se desconecta de Dios y se convierte en lo que es Adán, alma viviente, un hombre que se desarrolla en el alma de tal manera que ahora puede decidir por sí mismo en lo que le gusta, en lo que le parece, en lo que siente que es justo, en lo que le parece razonable, y el cuerpo desarrolla innumerables deseos y apetitos con los cuales seduce el alma. En el diseño original era el espíritu quien dirigía al hombre en una perfecta armonía con Dios, pero ahora es el cuerpo que dirige al hombre seduciendo el alma a fin de satisfacer todos sus deseos carnales. A partir de ese momento el hombre llegó a ser carne. Génesis capítulo 6, versículo 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. La carne constituye ahora la naturaleza propia del hombre después del pecado, y la naturaleza es el principio vital que gobierna, que expresa todo su ser. Y hay algo que la palabra expresa con claridad: es imposible mejorar la carne. El Señor Jesús dijo en Juan 3:6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que hay que notar es que es muy importante ese vocablo es. No importa cuánto uno intente mejorar, ser bueno, servir, atender, dar los bienes a los pobres, lo que es nacido de la carne, carne es. Siempre va a ser carne. Uno de los aspectos importantes que nos revela la palabra es que la carne anhela trabajar para Dios, porque busca en ella una satisfacción personal, un alivio a su culpa y remordimiento por no poder abandonar el pecado, por no dar fruto, por no poder expresar esa naturaleza que se concede en aquellos que han nacido de nuevo en la persona de Cristo. Claro, esta es una manera de llenar el vaso está lleno y uno siente que está satisfecho, pero lo que está puesto adentro, si fue construido con un esfuerzo personal, con una voluntad propia, natural del hombre, cuando esa obra no la hace Dios, no es por su buena voluntad quien produce el querer como el hacer, va a venir el fuego. Y cuando viene el fuego, todo lo que es madera, heno, hojarasca, se quema y no queda nada de sustancia. Uno observa el vaso y en el vaso no hay nada, todo se quemó. Pero cuando la obra la hace Dios, ahí hay oro, ahí hay plata, hay piedras preciosas. Y cuando pasa el fuego, uno mira y quedó la sustancia purificada. Y todo lo que fue construido en la naturaleza humana, lo que fue construido en el orgullo humano, en la búsqueda de la satisfacción personal, todo es quemado para que solamente quede lo que es Cristo, su obra, su expresión.
Hermanos, venimos insistiendo y le venimos pegando al clavo una y otra vez. Servimos a Dios, pero no trabajamos para Él. No hacemos la obra la hace Él y más vale que la haga Él, porque si no, en vano trabajan todos los edificadores. Y si aún nosotros la pudiéramos hacer, seguiría siendo carne. En la mente de Dios es nada. Ni siquiera Dios en su soberanía eterna puede cambiar la carne del hombre. Es así que con su propio Hijo diseña un plan de redención en un pacto de amor eterno. Y para amarnos con un amor eterno, para darnos vida eterna, para darnos una naturaleza eterna, para un propósito eterno, Dios tuvo que poner eternidad en el hombre. Y para poder hacer eso tuvo que matar al primero y hacer nacer el nuevo, que es Cristo. Aquí hay dos aspectos fundamentales que tenemos que entender y que se nos tiene que revelar. Por un lado, Cristo fue hecho pecado por nosotros y por otro lado, nuestra vieja creación adámica, caída, muerta, fue crucificada juntamente con Cristo para que Él pueda impartirnos esta nueva vida que está en Él. Es importante entender que debíamos ser libres no solamente de los pecados cometidos, sino también de ese poder que nos impulsa a pecar, que nos conduce, que nos esclaviza. Necesitamos ser verdaderamente libres. Jesús dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nos dio una nueva vida que tiene en sí misma una nueva naturaleza. Segunda Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que es los deseos de la carne. Se los vuelvo a leer para que lo entiendan mejor. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos de la carne. La corrupción es debido a los deseos de la carne. La nueva naturaleza en Cristo, esta naturaleza divina, es completamente nueva, es opuesta a la anterior y difiere por completo. Es una vida que es concedida a través del nuevo nacimiento, es una vida que viene de arriba, es un obrar del Espíritu Santo de Dios que nos devuelve la posición en la cual nosotros nunca debimos haber salido, nos devuelve la vida de Dios. Juan 3:8 dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Estas dos naturalezas que describe la palabra de Dios son incompatibles y son opuestas entre sí. Y se manifiesta siempre la naturaleza que domina. Frente a la crisis siempre se deja ver la naturaleza que uno más alimenta. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y acá llegamos a un punto importantísimo de poder comprenderlo. Estas dos naturalezas existen en nosotros de manera simultánea. Son completamente diferentes y opuestas entre sí y coexisten en el Hijo de Dios. El motivo por el cual cuando viene la tentación se generan este tipo de conflictos es porque hay otra naturaleza que se opone. Este sentimiento de oposición y de conflicto que se genera es lo que está demostrando que verdaderamente fuimos regenerados. Así como cuando Jesús estuvo entre nosotros de manera física, caminando entre nosotros, todas las fuerzas terrenales y espirituales se confabulaban para matarlo, de la misma manera los deseos carnales operan para echar, para sacar de nosotros ese Cristo que habita en nosotros. Una de las evidencias claras del Hijo de Dios, el que es nacido de nuevo, regenerado, es que cambia completamente su relación con el pecado. Ahora aborrece el pecado porque Dios aborrece el pecado. Ese pecado que antes abrazaba, ahora lo rechaza, lo aborrece. Y esta nueva evidencia de aborrecer el pecado, más el conocimiento de la palabra, de saber que el nuevo hombre no puede pecar, ocurre que cuando esto pasa, entonces un nuevo sentimiento de culpa aparece en nuestro corazón y nos sentimos avergonzados, culpables y bajo condenación, hasta que otra vez volvemos
a comprender que es precisamente por todo eso que Cristo murió y otra vez volvemos a recuperar el gozo hasta que otra vez volvemos a caer. Y así empiezan todos los altibajos de los hijos de Dios y sobre todo en los recién nacidos de nuevo. Y cuando Pablo habla de esto, no solamente se refiere a los recién nacidos de nuevo, que son bebés espirituales, inmaduros, sino que también se refiere a todos aquellos que por más que hace años que estén en el Evangelio, han envejecido, pero no han madurado. Siguen y permanecen siendo bebés espirituales inmaduros. Es así como a veces se encuentran en la montaña, gozándose y de repente se encuentran en el subsuelo, en la tristeza. Santiago los llama hombres de doble ánimo. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Viven en un constante desconcierto. Algunas veces son capaces de amar, se sienten capaces de soportar burlas, injusticias, malos tratos, y otras veces se sienten agresivos, faltos de amor, impacientes. Por momentos están en la cumbre, sienten paz, sienten gozo y de repente se sienten abatidos, sencillamente, inmediatamente, al otro día o en unos días o en una semana, y se entristecen y se deprimen, arriba, abajo, inconstante en todos sus caminos. A veces se ve como una manera de tropezar constante, donde hacemos lo que no queremos hacer, decimos lo que no queremos decir, como si hubiera un poder interno que nos conduce a hacer algo que sabemos que ofende a Dios. Eso nos deprime, nos entristece y empezamos a entender algo que la Biblia, la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, tiene que revelarnos. Como la palabra de Dios nos muestra, la clave para entender el enigma de una vida de constante lucha es poder entender que las dos naturalezas coexisten en el Hijo de Dios. El libro de Romanos, como venimos diciendo en todo este tiempo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 16, nos explica que la verdadera guerra del Hijo de Dios es contra la carne. La carne es el único lugar donde el diablo puede hincar su gancho. Es el único lugar donde el diablo puede vencernos. En Romanos capítulo 7, Pablo, valiéndose de su propia experiencia, nos habla de este conflicto y nos dice que la nueva naturaleza es la que quiere y es la que aborrece. Romanos capítulo 7,